Hoy vamos a continuamos en todo lo que queremos aprender de estar más cercanos al Señor, de vivir más en el Señor. El tema hoy es Dios promete su presencia. Vamos a Éxodo 33:14. Recuerde, Dios promete su presencia, pero nosotros tenemos que caminar en muchas cositas, como le diría yo. Primero que todo, en creer, en tener fe, ¿sí? Y decir, yo puedo, yo camino en la presencia del Señor. Y aquí vemos un buen ejemplo para empezar, que fue Moisés. Acuérdense que Moisés, si vamos a mirar, era una persona que de pronto era igual a nosotros, con temores, con preguntas, con dudas. Y él que le decía, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Y yo creo que a nosotros en muchas situaciones nos pasa exactamente lo mismo. Señor, si tú no estás conmigo, yo no. Y uno ve que, ¿qué dice en Éxodo 33:14? Y él le dijo al Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. De pronto, en un momento hemos leído y hemos dicho así, pero fíjense si uno recibe realmente la palabra y empieza a recibir y a decir, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Señor, yo sigo orando, yo sigo colocando las cosas delante de ti, yo te entrego esto, lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Que espero que todos en nuestros devocionales hacemos eso. ¿Y qué es? Nosotros tenemos que seguir creyendo y repitiendo la palabra. Ahora que leía un libro, dice, el pastor Hagin dice, lo más importante para orar es ore usted siempre con la palabra. Tome usted la palabra y empiece de ahí a hacer su oración. Porque cuando yo tomo la palabra, yo estoy declarando totalmente lo que el Señor quiere. ¿Sí? Porque ustedes saben que uno hay veces le hace reformitas, ¿no? Y no dice. Eso no lo dice. Pero cuando uno toma la palabra, recibe la revelación de la palabra, ¿qué pasa? Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué está diciendo la palabra? Que así lo veamos muy complicado. ¿Qué pasa? Y te daré descanso. Y te daré descanso. No se les olvide. Cada vez que Dios nos llama a hacer algo, nos asegura que Él estará con nosotros. Bueno, cada vez que Dios nos llama a hacer algo, nos asegura que Él estará con nosotros. Cuando a ti toma la palabra y te dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, ¿qué está diciendo? Si yo recibo la palabra, camino en la palabra, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo que entender que cada vez que Dios me llama, ¿qué voy a hacer? Me asegura que Él estará conmigo. Recuerden, y quiero recordar una cosa hoy, que es, Dios es omnipotente, o sea, todopoderoso. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios es omnipotente y está siempre con usted. Si uno recuerda, todopoderoso, Él lo puede hacer.
lo sabe todo. El Señor sabe. Uno a veces dice, no, es que de pronto yo puedo estar muy espiritualmente, muy todo eso, pero de pronto, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo algo que yo no lo estoy sintiendo, pero el Señor lo conoce. Y usted sabe que parte de la oración es humillarse uno y decirle, mira, papito, yo esto ni lo creo, ni voy para allá, yo necesito de la ayuda tuya. ¿Mm? ¿Qué está usted diciéndole? Tú lo sabes todo, yo descanso en ti, yo descanso en ti y Señor, tú me vas a enseñar por dónde cojo. Que es algo muy importante cuando uno se sienta a orar, entra en ese tiempo personal con el Señor, es muy importante lo que uno dice, lo que uno habla. Porque usted dice, ah, sí, el Señor lo sabe todo, pero sabe que aquí hay una cosa muy importante. Cuando yo le puedo decir al Señor con un corazón limpio, realmente lo que hay, ¿verdad? ¿Qué pasa? El Señor sabe que yo quiero cambiar en esa área o que yo quiero avanzar o que, bueno, lo que sea. ¿Qué pasa? Yo estoy confiando en el Señor. Yo no tengo que ir a decirle una mentira, decirle, mire, Señor, yo hoy lo más espiritual, yo amo a esa persona con todo mi corazón, yo no la quiero ver ni pintada. Pero si yo voy delante del Señor y le digo, mira, papito, yo quiero tener un corazón limpio, pero si tú no me ayudas, no lo puedo hacer. Si tú no me ayudas, yo no lo puedo hacer. Pero no ir todo lo contrario. No, mire, Señor, yo vengo aquí perfecta y voy a hacerlo. El Señor lo sabe todo. Fíjese lo importante. Uno a veces lee, sí, Él es omnisciente, sí, listo. No, uno tiene que mirar qué es lo que le estoy diciendo. Omnipresente. Está siempre con usted, o sea que sabe qué fue lo que hice. ¿Sí? Eso es súper importante, saber qué fue lo que, ¿verdad? Bueno, pero si seguimos mirando, también rebosa de amor y de misericordia por nosotros. Cuando tú le dices, tú eres todopoderoso, tú lo sabes todo, así es de que esta es mi oración, tú estás aquí conmigo y tú sabes que esto no me está gustando, pero que yo en obediencia continúo y que yo sé que voy a tener la respuesta. ¿Que cómo la voy a tener? No sé. También rebosa de amor y de misericordia por nosotros. Imagínese si usted hoy dice, todopoderoso, eres todopoderoso, yo voy a confiar en ti, voy a descansar en ti, no me voy a subir más por las paredes, tú lo sabes todo, tú sabes todo el trabajo que me está costando lo que hay en mi corazón para poderlo hacer o para poderlo llevar a cabo. ¿Qué más? Él siempre está conmigo. Señor, tú sabes cuánto trabajo me está pasando. Me está costando trabajo. Pero Él rebosa de amor y de misericordia por ti. Cuando yo ya he punto 1, punto 2, punto 3, ¿verdad? Él irá delante de nosotros para abrirnos un camino en medio de la dificultad. Fíjense, y quiero que lo veamos muy claro. Empezamos diciendo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, miren que estamos viendo cada cosita. Miren lo que está pasando. Cada cosita estamos viendo cómo lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque uno a veces, ¿sí? Uno lee la palabra y dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo soy realmente, como dice la palabra, hacedora de la palabra? Y a veces, aquí está muy claro en un solo versículo, de pronto usted a veces se tiene que devolver y tiene que adelantarse también. Bueno, es Éxodo 33, 14. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese usted que yo tengo que ir mirando cositas. Nosotros en este año estamos dedicados a que nosotros queremos
que el Señor hable, lo queremos escuchar, lo queremos oír. Entonces tenemos que ir pasando varias cositas para decir, pues claro, con razón que yo no lo oía. Muy importante que usted se oiga todas las prédicas que hay de todo, pero no es la necesidad que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Sentarnos, leer la palabra, entrar en esa parte de intimidad con el Señor y después, óigaselas todas, porque ya después uno lo va a entender y va a decir, ay, claro, esto no es así, esto es así, ¿verdad? Pero hasta que yo tengo una relación. Usted no conoce a la persona que se la acaban de presentar y usted dice, no, ya. No, usted tiene que tener un tiempo, usted tiene que conocer a la persona, usted tiene que mirar cómo es. En estos días tenía yo una persona con una crítica bastante dura y bueno, encontré algo tan chévere porque ella me decía que las iglesias no van sino enfermos, bueno, todo lo malo. Le dije, pues claro, porque son gente necesitada. Si fueran en las iglesias todos los sobrados, primero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? ¿Qué es? Es entender, van, pero ellos van a ir entendiendo. ¿Y cómo van a entender? A través de lo que somos los que podamos crecer un poquito más. Y no solamente eso, sino los que tienen misericordia, los que tienen amor, van a poder entender. Estamos pasando días que cualquier chispita sirve para que se arme un berenjenal que uno dice, ¿ya qué hora se armó? Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero por qué es? Porque si nosotros miramos y nosotros estamos bien, podemos dar, porque ¿cuáles son los mandamientos del Señor? ¿Qué es? Amarás a Dios como que por encima de todo, ¿verdad? Bueno, perfecto, el Señor está en primer lugar, que bastante trabajo nos cuesta. ¿Y qué pasa en el segundo? Tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregúntese usted. Entonces, porque si yo lo hago, ¿qué pasa? Yo voy a transmitir paz. Voy a transmitir paz. Miren que se está cumpliendo una cosa que dice la palabra que es tenaz, que es que habrá divisiones, y se está viendo. Cuando uno ve toda la locura que puede leer, aunque usted vea un solo noticiero cada semana, uno lo ve y dice, es totalmente bíblico todo lo que está pasando. Usted ve esa pelotera entre mandatarios. El uno dice que esto es así, el otro. Antes como que sí había diferencias, pero es que ahora son muy marcadas. Y no se decían todo lo que se dicen, todas esas cosas. Entonces, piense usted que nosotros en este año, ¿qué es lo que queremos? Tener una relación con el Señor para poder, si yo tengo una buena relación con el Señor, yo voy a sacar buenas cosas. Bueno, podemos estar siempre confiados en que Él asumirá toda la responsabilidad por nuestra victoria. Se lo voy a volver a repetir. Podemos estar siempre confiados en que Él asumirá toda la responsabilidad por nuestra victoria. Pero aquí lo voy a, si le obedecemos. Hoy el Señor nos dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, cada uno podemos tener lo que cada uno tengamos en este momento, que de pronto es un buen chicharrón el que tenemos, pero ¿qué pasa? Si yo estoy recibiendo la revelación de la palabra, ¿qué le voy a decir al Señor? Gracias, papito, porque ya esta situación, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En cualquier área, en el área económica, en el área espiritual, en el área financiera, donde sea. Nos está diciendo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Seguro que cuando nosotros estamos oyendo, decimos, uy, pero es que usted no sabe todo lo que tengo. Pero ahí es cuando yo empiezo a crecer. Cuando yo puedo
lo que ahora decíamos, confío en ti, Señor. Yo no le veo salida, porque yo no sé si ustedes serán, yo hago listas. Y yo a veces miro la lista y digo, pero ¿esto por dónde va a ser? Porque es que no encuentra uno en un momento una salida. Y uno mira y dice, no, esto no puede. A ver, espere un momentico. Pero ahí viene esa parte de mi relación personal con el Señor, de decirle al Señor, bueno, papito, yo no puedo, pero yo tengo un Dios de imposibles. Yo tengo un Dios maravilloso. Yo tengo un Dios en que voy a poner mi confianza. Mire, hoy, después de que nosotros oímos la palabra, salimos con confianza. Eso es, y salimos como descansados. Pero contabilicen cuántas horas nos va a durar. Porque de pronto mañana pasa, pero pasa otra vez la situación y uno dice, no, otra vez este chicharro. Pero eso es lo que el Señor quiere, que crezca. Estos días se ha hablado mucho del regreso del Señor. Y yo tengo algo en mi corazón que el Señor viene por su iglesia, pero Él, en su amor y su misericordia, Él quiere venir por una iglesia en victoria. Entonces, ¿qué está haciendo? Tratando de que los creyentes compartamos más, salgamos más, seamos más testimonio de lo que hacemos. Porque si uno ve en la palabra, se está cumpliendo todo. Lo que yo les digo, si ustedes ven guerra contra guerra, léanse y verá que eso todo está. Pero para mí, el Señor está, ¿qué? Que nosotros compartamos más. Que nosotros seamos más testimonio. Yo creo que esa es parte de lo que el Señor quiere. Porque cuando hablan en esta semana nos hablaron de la venida del Señor, como esa persona no la hablaba, como que uno decía que mañana vámonos. Porque pero yo creo que el Señor espera a que nosotros crezcamos más, que nosotros seamos más, ¿sí? Porque finalmente los que estamos, los que oímos y los que estamos aquí, nos vamos. Pero fíjese que el Señor en su amor y su misericordia hace cosas lindas. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar una cosa que es muy importante y vamos a 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, para la venida. Y lo volvemos a leer. Que al mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida, ¿sí? Guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Encontré de verdad unas notas sensacionales. Hoy voy a hablar solamente del espíritu. ¿Por qué? Que veamos nosotros ese tesoro que tenemos que de pronto no lo hemos visto. Es un tesoro. Aprendimos todos los que hemos estudiado, soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Eso lo aprendimos y dijimos, uy, tan bonito, ¿no? ¿Sí? Pero realmente nosotros tenemos que empezar por ahí. ¿Qué pasa? Soy un espíritu. La primera pregunta que me tendría que hacer, ¿tengo la llenura del espíritu? Y a veces uno dice, pues que la tenga así como sobrada. No. Como dice John David, eso a veces se sale y vuelve y entra y bueno, eso es verdad. El Espíritu Santo está ahí y está aquí, pero a veces, ¿verdad? Pero si nosotros miráramos lo que realmente significa tenerlo,
significa tener un espíritu en la llenura del espíritu. Fíjense que hay algo que dice en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Fíjense, no dice, ay, mire, yo amado lo quiero bien religioso y bien. No. El Señor es muy claro en sus cosas. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, todo el paquete, Él quiere que todo el paquete en la vida de cada uno de nosotros funcione. Entonces, hemos hablado mucho sobre el espíritu, pero vamos a tomar varias cositas en esta tarde. Espíritu. Cuando usted nace de nuevo, es salvo. O sea, nosotros vamos a la presencia del Señor. Pero yo pensaba, cuando vamos a la presencia del Señor, qué chévere es que nosotros podamos llegar y podamos tener y decir que el Señor diga, buen siervo, ¿verdad? Buen siervo fiel. No uno diga, pues vengo como de viento. ¿Sí? Sino que, y yo creo que lo primero que tenemos que responder es por nosotros mismos. Porque más terrible sería, ¿cómo es que dice? Hay una palabra, dice, yo no te conozco, o algo así, dice la palabra, que me viene ahorita, pero no el versículo, no me acuerdo, que la persona llega como ya a ser juzgada y llega pues delante del Señor y el Señor le dice, no, yo no te conozco. Eso sería como un poquito como aburridora la situación, ¿no? Entonces, piense usted, somos salvos, pero también pensemos qué está pasando, porque en el año pasado en la campaña nos hablaron mucho de, primero que todo, el Señor en nuestras vidas, pero segundo, todo lo que le tenemos en el entorno, o sea, familia, trabajo, todo lo que tenemos en el entorno. ¿Cómo lo estoy manejando? ¿Cómo está? Cuando es nacido de nuevo, pues queda totalmente conectado con Dios. ¿Qué pasa? Empieza uno a aprender cosas de Dios. Miremos lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasa? Ese es un punto. La carne se la han nombrado yo no sé cuántas veces y la hemos hablado. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces decimos, no, yo por este pecado todavía no he podido salir adelante. ¿Qué pasa? Yo tengo que tener más relación con el Señor para saber que Él murió en la cruz, derramó su sangre, así el pecado haya sido el que haya sido, ¿verdad? Entonces, ahí voy, los que andan conforme a la carne. Hijos, nosotros esa dejamos que nos gane, ¿verdad? Dejamos que nos gane, entonces uno, por ejemplo, queremos todos espiritualmente estar muy bien, pero no queremos poner de nuestra parte. Entonces uno dice, ay, pero no, yo que me voy a dedicar en un devocional 1 hora, no. Pero tengo tiempo para todo, pero no tengo para el devocional. Pero si yo me propongo, yo les aseguro que lo podemos hacer. Ay, no leer la palabra otra vez, este año empezaron con el sonsonete. Otra vez que leamos la palabra. La palabra nos hace crecer. Mire, si la Biblia que usted no tiene no le gusta, vaya que eso hay 80 Biblias, no están muy baratas, pero si quieren yo hasta les ayudo con el descuento. Pueden llamarme y voy y lo hacemos. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que sacar ese gusto por la palabra y decir, esto decía aquí, ve. Pero
tenemos eso. Entonces, los que no andan conforme a la carne, porque uno cree que a la carne es el que anda tomando, el que anda bailando todo el tiempo, el que anda haciendo todo lo que no tiene. No, mis amores, la carne la tenemos todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Uno siempre, porque uno dice, no, yo no he matado ni he robado, listo. Hijos míos, uno la carne le gana, entonces uno dice, voy a leer la palabra. Ay, no, pero mire el partido cómo está de bueno, entonces me quedo viendo el partido y no leí. Y así, sino conforme al Espíritu. Estamos mirando qué es el Espíritu. Nací de nuevo, soy salvo y quedo conectado a Dios. Simplemente, ¿cómo quedé conectado a Dios? Señor, gracias. Entra a mi vida, toma el control y ya. ¿Qué pasa cuando realmente usted dice, mi espíritu está vivo, mi espíritu es una bendición, échale todo lo que quiera, todo lo que bonito que le puedo decir? Usted sale de un mundo y entra a otro. Salimos de ese mundo de locura a un mundo donde yo voy a tener el consolador, donde yo voy a tener la persona que me oye. El Señor me quiere oír. Me va a consolar, me va a ayudar, me va a guiar. Fíjense que no vemos la dimensión. Si hemos entrado en comunión con Cristo, a ese nuevo mundo, ¿qué pasa? Se ha abierto delante de cada uno de nosotros ese nuevo mundo, ese nuevo camino se ha abierto. Y usted debe, ojalá en sus notas ponga, y todo lo pasado se acabó. Pero lo pasado no lo acabamos. Yo no sé por qué nos gusta tanto el pasado. Yo a veces, cuando estoy hablando, diciendo algo, yo, ¿para qué recordé eso si eso no servía para nada? Pero hay que borrar ese pasado. Usted es una nueva criatura. Usted quiere no caminar en la carne, sino caminar en el espíritu. Y uno a veces vuelve y saca todo lo que estaba en el pasado, vuelve y lo pone aquí. Y el Señor dice, Padre, ¿cómo le hago entender? Yo creo que el Señor está parado mirándolo a uno y dice, pero a esta, ¿cómo le hago entender que eso ya la perdoné? Acuérdese que cuando usted se dedica a esto y dice, vea, yo voy a cambiar porque voy a cambiar, el otro le va a mandar todos los datos. Y le va a decir, esto no es por aquí, esto. Mire, es increíble cómo si uno no se para bien. Bueno, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Por qué les estoy leyendo toda la palabra sobre el espíritu? Porque yo quiero que usted en esta tarde y yo también veamos que es un regalo inmensamente grande, que tenemos un espíritu vivo, que tenemos un espíritu que usted tiene la llenura, que usted puede mover la montaña. ¿Sí? Que tenemos al Espíritu Santo y que no es un adorno, que Él quiere que usted le diga buenos días, voy a trabajar contigo, tú vas a abrir camino, tú me vas a llevar de la mano. Y que yo me voy a repetir, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Imagínese. Si usted lo lee despacio, dice, eso es muy importante. Y lo hemos podido de pronto leer muchas veces. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El Espíritu de Dios está obrando y viviendo dentro de usted. Acuérdese que la vez pasada hablamos que no necesitamos
ay, lo siento, no lo siento. Mire, cuando uno realmente ha hecho una buena oración, ha leído la palabra, ha tenido, uno sabe que está orando. Usted se siente como más liviano, ¿o no? Piense, mire, de pronto cada uno tenemos una manera. Y uno diremos yo oro todos los días y el otro dice yo oro los miércoles. No importa, yo oro los miércoles, pero usted hace realmente una oración con toda la... y usted se levanta y es otro. ¿Sí? Uno se levanta y dice, uy, hoy sí quedé... Porque todos tenemos una forma diferente. A mí, personalmente, no me gusta salir sin orar, pero a veces se me hace tarde. A mí también me pasa. Y entonces tengo que hacer una oración, pero de esas así, diminutas y a la carrera. Y no es, si tuve tiempo para bañarme, para arreglarme, para desayunarme, porque no tuve tiempo para el Señor. Entonces, Dios está trabajando en usted de adentro hacia afuera. Dios está trabajando en usted de adentro hacia afuera. Porque Él, ¿qué tiene que hacer? Yo tengo que tener la llenura del Espíritu. Yo tengo que decirle, esta carne no va a ganar. Es de adentro hacia afuera. Bueno, recuerde que usted es un hombre y una mujer espirituales. Bueno, un hombre y una mujer espiritual. ¿Qué otra cosita? Cristo restaura el predominio perdido del espíritu del hombre, tomando posesión de él por su propio espíritu. Ay, no, es que yo no sé. Ya el día que usted le dijo al Señor, entra a mi vida y toma el control, ahí no hay. El espíritu, Cristo restaura el predominio perdido del espíritu del hombre, tomando posesión de él por su propio espíritu. Recuerde, el espíritu es la parte del hombre que mira hacia Dios y hacia la eternidad. El espíritu es la parte del hombre que mira hacia Dios y la eternidad. Recuerde que de todo esto que estamos viendo en esta tarde, recuerde una cosa, tu futuro es glorioso. ¿Por qué tu futuro es glorioso? Porque si yo miro hacia Dios y tengo la eternidad, o sea, la vida eterna, yo tengo, mi futuro es glorioso. Yo, el día que el Señor me recoja, voy a pasar un instante, un momentico de aquí para allá. Se acabó. Y voy a la presencia del Señor. ¿Verdad? Y voy a disfrutar. Como lo digo yo a veces que se oiga un poquito medio, digo, ¿usted no les parece muy chévere que ya no tengo uno pensar en arriendo el agua, la luz, el teléfono y de ahí para adelante todo? Sino que yo pueda decir, Señor, estoy aquí, batallé, mi carne casi que no la puedo manejar, pero Señor, lo logré contigo y hoy estoy aquí. ¿Qué? Disfrutando de las mieles que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Miren que finalmente esto es un tiempo corto, aunque usted a veces lo vea muy largo, pero es un tiempo corto. ¿Por qué? Porque el hombre deja de ser carnal y se convierte en espiritual. Es guiado por el Espíritu de Dios y se vuelve más y más armonioso con todo lo que es santo y divino. Lo que acabamos de ver, Señor, tú eres todopoderoso, tú lo sabes todo, tú estás en todas partes. Oiga, esto me cambió mi vida. Que de pronto
nos han dicho 8.000 veces, no importa, no se preocupe. Si hoy es el día en que lo entendí, arranque. Bueno, arranque y no esperemos. Pero la realidad de esta lucha no es de temer, sino el pecado no volverá a tener dominio sobre aquellos en quienes mora el Espíritu de Cristo. Uno a veces, todos tenemos, como les dijera yo, mañitas o situaciones especiales que sabemos que no son las mejores, pero el Señor nos ayuda y las volvemos a repetir. Hay veces uno dice, pues yo otra vez lo hice. Pero, ¿qué pasa? La palabra lo dijo el Señor, lo promete. Cuando tú tienes la redención, ¿que cuál es? Señor, entra a mi vida, tengo un espíritu nuevo y lo que vamos a batallar, dentro de 8 días voy a hablar sobre la carne y el alma. El pecado no volverá a tener dominio sobre aquellos en quienes mora el Espíritu de Cristo. Seguro que usted lo ha oído, pero se lo estoy recordando. Ni los desplazará de su posición en el que tenemos en el favor de Dios. ¿Usted gana la batalla? ¿Cómo ganó la batalla? Creyendo la palabra. Diciendo, oiga, realmente el espíritu sí es importante. Lo que tengo aquí es importante. Mire, de pronto hemos leído unos cuantos libros, hemos vuelto, una cosa que es muy importante y que las vamos tenemos mucho para hablar, lo que yo digo. Uno a veces dice, bueno, otro año para hacer palabra, pero palabra es la que hay, ¿verdad? Mire, por ejemplo, sobre en lenguas, no. Me he dado en estos días y lo vamos a coger por pedacitos para aprenderlo, ¿no? Porque tú a veces lees el libro y dices, ay, bonito, muy chirriado, pero como que no, ¿sí? Pero cuando tú coges el libro y empiezas a desbaratar ese libro, y dices, ay, esto era lo que quería decir. Por ejemplo, ahorita hay un libro que es Desata tu fe. Y Desata tu fe es confesión. No les voy a decir qué tiene, pero cuando uno lo lee y lo vuelve a leer, ¿qué pasa? Uno dice, ay, pues claro, si es que yo a ratos hablo más mal que cualquiera. ¿Y qué es? Ustedes vuelven y le dicen, desata tu fe. Ay, otra vez. No, fíjense, toca seguir recordando, volver a tomar, volver a decirlo. Bueno, ¿qué pasa? El poder, y continúo, el poder y la autoridad de Dios se ejercen a través de su espíritu, dominado por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetirse. El poder y la autoridad de Dios se ejercen a través de su espíritu, dominado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí está, pero yo tengo que hablar con él, yo tengo que entrar y decirle, vea, yo no sé qué voy a hacer con esto y usted me va a ayudar. Y ahí empieza la ayuda. Bueno, entonces, realmente uno se pregunta, ¿quién es usted en el espíritu? Y es una buena pregunta que nos podemos hacer todos. Pues mire, yo realmente no lo tengo muy claro, puedo decir. Yo pues sí, pues no, yo sé que tengo un espíritu vivo, pero no sé. Mire, en el espíritu está uno, si uno está en una llenura del espíritu, uno está creyendo por las cosas invisibles, porque usted tiene llenura del espíritu. Entonces usted, cantamos lo que cantamos ahora, confío en ti. Usted tiene su listica, o tiene su nota, o tiene lo que tiene en el corazón, y usted dice, esto yo no lo veo por ningún lado, tiene lógica. En mi carne,
Pero en el área espiritual sí. Es totalmente invisible, porque usted en ese momento no dice, pues yo podía ir allí, no. Usted está orando y tiene de pronto todo en la parte física. Lo tengo totalmente cerrado. En esa parte visible no le veo por ningún lado. Pero en toda esa palabra, en todo lo que... Hagan de cuenta todo lo que le pasó a un David, a un Abraham, a un José. Pues no veían nada. Vea, usted va a ser padre de muchas naciones. Yo no me imagino lo que pensaría Abraham. Yo creo que los que escribieron han debido escribir un poquito más, porque hay cositas que uno le dice, ay, ¿y este cómo pensaría? Ahorita ya en la nueva lectura estoy leyendo José. Uy, ojalá ese enredo José fue tenaz. Yo no me imagino qué pensarías. Que yo digo que nos han debido como alargar más para decir, humano, este pensó igual que yo. Porque imagínese el José, como que veía que ya estaba en la victoria y Joaquetón, que otra vez. Lógicamente llega a la victoria final feliz. Totalmente, pues, pero mientras llegó a esa victoria, Padre maravilloso. Pero yo decía, en estos días decía yo, Señor, habían podido escribir un poquito más como para averiguar nosotros un poquito más, pero no más. En lo que se lee, en lo que está en la palabra, fue muy duro. Pero, ¿cómo caminaron ellos hoy que hablamos de lo invisible? Totalmente en lo invisible. Hay que ver cuando cogen a José, está, pues yo me imagino en la mansión que arreglaba y todo, pues vivía full. Y Joaquetón que se va para la casa. ¿Sí? Pero el Señor, él seguía creyendo en el Señor y el Señor lo lleva a semejante victoria. ¿Cómo lo lleva? A través de enseñarle a interpretar unos sueños. Porque no fue que el Señor vino y lo sacó, no. Pero espérese que yo, sí, mire, es que si ve uno lo invisible, ahí, ¿qué hizo? Le digo, espérese un momentico, yo le voy a enseñar a interpretar los sueños. Una cosa, y lo enseña a interpretar los sueños y sale a donde va José. Pero ahí es donde uno puede ver, el Señor lo sabe todo. El Señor está aquí. ¿Y qué está pasando? Que el Señor tiene, cuando tanto nos han repetido, el Señor tiene un plan de vida para ti. Y de pronto yo tengo el plan de vida aquí, pero me falta esta gota. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Ay, Señor, hoy realmente yo me voy dándote gracias porque de pronto no había entendido todo lo que hay a través de esto. A través de que, ¿qué pasa? Señor, ese espíritu está aquí y yo a veces, y yo, papito, ¿cómo lleno mi espíritu? Porque esa es una cosa. Todos creemos aquí, ¿sí? ¿Cómo lo lleno? ¿A punta de qué? Tengo que leer la palabra, tengo que orar, tengo que tener relación con el Señor. Porque el que está esperando, simplemente, miren, está esperando una cosa tan sencilla como es decirle, venga, yo lo quiero consentir. Pero necesito estas 3 bobaditas, que si usted ve, no son algo del otro mundo. Orar con el Señor, mire, uno va por la calle y uno le puede ir orando. Diciendo, no, papito, esto sí, pero yo creo en tu palabra que tú dices que para ti no hay imposibles. Lo que leí en estos días, también leí en la palabra, no temas, crees solamente, me decía la palabra. Son 4 palabras. No temas, crees solamente. Claro, yo me fui repitiéndola, pero eso sí le puse con todos los adornos y yo le dije, bueno, no temas, está bien, yo no voy a temer, cree solamente, pero Señor. Pero si yo cojo la palabra y yo, dele, se cumple. ¿Sí? Yo le digo, Señor, tú me dijiste que no temas y cree
solamente. ¿Qué pasa? Usted, cuando realmente empieza a ver la realidad, usted comienza a ver quién es en Cristo. ¿Quién dice Dios que es usted? Yo se lo puedo resumir, usted es un consentido y un amado del Señor. Pero si se deja, porque es que no nos dejamos. Mire, nosotros tenemos una cosa que nos la formaron y a uno desde más chiquitos que a otros. Usted tiene que aprender a defenderse. Usted, si usted no hace nada, no va a coger. Y eso se nos grabó. Y los que tenemos más años nos lo repitieron más. Entonces, ¿qué pasa? Uno siempre piensa y dice, no, yo cómo me voy a poner aquí. Nomás ahora yo no creo. Yo no creo que con esto salgo adelante. ¿Verdad? Pero si yo oro, yo descanso en el Señor, voy a hacer, porque no nos vamos a volver unos perezosos, el Señor va a ir mostrando los pasos. Pero si usted revisa un poquito, ¿por qué he metido la pata? Porque es que no he revisado ni uno de lo que me ha dicho el Señor. Ya eso es cuando vengo y le digo, Señor, y me pasó y me acontece, y dice, pero si se lo había dicho, mía. Por ejemplo, no temas, cree solamente. ¿Qué le estaba yo orando en ese momento al Señor? Que me dice, cree solamente. Y uno dice, ¿por qué? Porque primero vivimos de afán, todo eso, entonces uno dice, pero es que lo necesito ya. Y ¿sabe qué pasa? Que cuando uno ya para y frena, y dice, pero sí, claro, me ayudó. Pero mientras llegué allá para reconocer que el Señor lo hizo, metí la pata una vez, 2 veces y 3. Y el Señor me ama. Dice, preste para acá, ya lo saco, ya no friegue más. Pero si usted lo mira así, 1, 2, 3, yo lo tuve desde el primer momento, pero en el afán, en la angustia y en la ansiedad, pues yo fui la que lo demoré, no lo demoró nadie más. Lo demoré yo. Es que ni siquiera le podemos echar la culpa al diablo. Porque no fue él, fui yo. ¿Qué? Vuelvo otra vez. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, a medida que su espíritu toma el control, comienza a alimentarse con la palabra. Cuando usted dice, lo voy a llenar de palabra de Dios, voy a darle esa llenura, yo tengo la llenura del Espíritu Santo. Los que oran en lenguas, oren en lenguas. Cojan esa situación complicada y oren en lenguas. Eso de las lenguas está porque uno a veces piensa, y yo he cometido el error, todo el mundo habla en lenguas, cuando algunos dicen, yo no, yo tampoco, ay, qué pena con usted, yo. Hay que enseñar sobre eso. Y sobre eso, en lo que he leído, tenemos una cantidad de cositas. Mire, ahí está el mejor ejemplo, Pastor Hagee, contando cómo recibió las lenguas. Es estupendo lo que él cuenta. Porque él venía de una iglesia denominacional, o sea, bautista, y allá decían que las lenguas eran del diablo. Pero él tenía un llamado especial del Señor y él venía buscando y buscando y buscando y buscando. Pero esa búsqueda se demoró. Y cuando él la recibió no fue el mejor ni el más aceptado, porque la gente empezó, y eso está como cambiando, ahora habla diferente. Pero si podemos ver de verdad una victoria en la vida de él, porque el día que aprendió, nunca volvió a dejarlas. No las volvió a dejar. ¿Sí? Pero mientras aprendió, el Señor lo usó. Él tuvo una iglesia, pasó, hizo, pero después dice que él ya, después de que aprendió, y que al principio cuando aprendió, él decía, son muy poquitas palabras. ¿Cómo si aumenta el vocabulario? Como yo lo hago. ¿Mm? Y es una cosa que de pronto no hemos insistido mucho y que hay que insistir. Pero hay una cantidad de ejemplos de cómo las personas, que hay una traba ahí y no la hemos realmente llevado. Pero ¿quiénes oramos en lenguas? Ahora háganlo. Díganle todo lo que le tienen que decir al Señor y díganle al Espíritu Santo, yo no tengo ni idea cómo orar por eso, pero voy
a orar en lenguas. ¿Por qué? Es mi conexión directa. Yo no estoy hablando las palabras de los hombres, sino la palabra de Dios. Bueno, estoy hablándole a Dios. Recuerden, entonces, a medida que su espíritu toma el control, comienza a alimentarse con la palabra. ¿Por qué? Cuando yo realmente hoy digo, yo tengo un espíritu, si usted ha visto en Efesios, dice que ahí hay una oración de Pablo para que uno tenga más revelación y sabiduría. ¿Sí se acuerdan? Tengan, Señor, yo quiero tener más revelación y más sabiduría. Entonces, de ahora en adelante usted va a coger la palabra y va a sacarle gusto a la palabra. Porque, vuelvo y les digo, hay veces que uno lee la palabra y dice en chino. Y ojalá esté bien alborotado, pero no se preocupe, aunque esté alborotado, lea la palabra. Porque ahí va saliendo uno. Bueno. ¿Por qué? Porque la parte que no se ve comienza a dominar la que se ve. Bueno, la parte que no se ve comienza a dominar la que se ve. Cuando usted se llena de palabra, entonces usted empieza a hablar palabra y a decir no. Pero mire, a Abraham le pasó esto, a David le pasó esto. Mire a Esther. Y usted empieza ya como a sobrepesar todo eso y dice, no, pues claro. Por ejemplo, estudiar Pablo. Pablo es lo mismo. Pablo primero recibe la salvación y en la salvación se recibe al Espíritu Santo. Pero yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Bueno, solo cuando usted está lleno con el Espíritu Santo, pasando tiempo en la palabra y en la presencia de Dios, puede notar claramente la diferencia entre su espíritu y su alma. Le repito todo. Solo cuando usted está lleno con el Espíritu Santo, pasando tiempo en la palabra y en la presencia de Dios, puede notar claramente la diferencia entre su espíritu y su alma. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos hoy diciendo, Dios promete su presencia. ¿Cómo la promete? ¿A través de qué? Cuando yo empiezo a tener, Señor, el espíritu es, mi espíritu es vivo, todo está lleno de tu palabra, todo empieza, ahí está la presencia del Señor. Porque a veces también hemos hecho cosas que dice uno, no, aquí no está la presencia del Señor. Aquí está la presencia del Señor hoy. Hay veces no, es que mire, tenemos que echarnos 10 canciones. No, una sola lo lleva uno a la presencia del Señor. Siempre y cuando usted se fije muy claramente lo que dice. Porque ustedes saben que ahora hay mucha alabanza, hay que mirar. Por ejemplo, ven, ven. No, porque aquí está. Aquí está, aquí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Su espíritu es la parte de usted que se parece más a Dios. En la medida en que la palabra alimente su espíritu. Su espíritu es la parte de usted que se parece más a Dios. En la medida en que la palabra alimente su espíritu. Porque usted me va a decir, bueno, mire, usted ya me habló del espíritu, esto ya pasó, esto ya... Hay un trabajito que ya les dije cuál es. ¿Cuál es el trabajito? Vamos a orar, vamos a leer la palabra, ¿sí? Vamos a hablar con el Señor. Quienes hablan, oran en lenguas, oren en lenguas. Quienes no oran, díganme que vamos a trabajar para que ustedes oren. Y voy a ponerles muchos, muchos ejemplos de todo lo que he aprendido en este momento. Bueno, ¿qué pasa? En la medida que la palabra alimente su espíritu, su hombre interior se levantará y tomará dominio sobre su cuerpo y su mente, su alma
¿Por qué? Porque cuando yo espiritualmente estoy bien, yo le puedo decir a la carne no me moleste. ¿Sí? Yo, por ejemplo, llevo unos días levantándome muy temprano y a esa hora, yo soy la más dormilona de las dormilonas, entonces a esa hora como que la carne le molesta y le dice, tú hágalo más tardecito. No, señor, nos vamos a levantar. Y en el día usted va a recibir los dardos y usted dice, ya. No, usted tiene que someterla. No, aquí hay algo muy claro. No es con desorden porque usted tiene que cuidar su cuerpo, porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo tengo que cuidarlo. O sea, no es que no, yo no voy a dormir en 24 horas. No, señor, eso es desorden. Bueno, yo debo tener unas reglas para todo, debo dormir, sí, pero a veces si a uno se le va más tiempo donde no se le debe ir. Entonces hay que dividirlo realmente en el Señor. Cerramos con 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sí, uno se va desgastando, eso es verdad, exteriormente, pero interiormente debemos tener mucho más fortaleza que la que tenemos en este momento. En mi hombre interior debe estar sucediendo todos los días renovación, restauración y fortalecimiento. Renovación y restauración y fortalecimiento. Que usted todos los días, aunque se lea un solo versículo, usted pueda decir, oye Señor, lo que yo le digo, ¿cuántas veces habré pasado por donde dice, no temas, crees solamente? Pero ese era el día que el Señor quería que yo lo entendiera. Porque a veces nos ponemos y sí, hay muchos predicadores, muchos que son bendición, pero a ratos no tenemos información, que no la estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, tratemos de tener esa relación con el Señor y decirle, Padre, sí, esto es lo que yo sigo y lo que yo voy a tener totalmente claro. Recuerde que el espíritu del hombre es lo que lo hace diferente de cualquier otro ser creado. Bueno, Dios le enseña humildad y le mantiene dependiente de él. Le muestra cómo seguirlo y le protege del orgullo por medio de las situaciones. Voy a volvérselo a leer. Dios le enseña humildad, le mantiene dependiente de él y le muestra cómo seguirlo y le protege del orgullo por medio de las circunstancias. No crea que usted se las sabe todas y que al fin usted va a decir, ay, yo ya me la quiero saber toda, ya no quiero seguir. Hasta el día que el Señor nos llame, estaremos trabajando en eso. ¿Qué estaremos haciendo? Aprendiendo siempre. ¿Por qué? Siempre, en cualquier circunstancia de las que nos pasan, el Señor, ¿qué quiere hacer? Llevarnos a ese propósito especial que tiene con cada uno de nosotros. Aunque usted ahorita, si de pronto estemos pasando lo que estemos pasando, uno dice, uy, pero se le fue la mano. Pero el Señor sabe hasta dónde usted aguanta. Él no le va a dar más de lo que tú puedes, sino que va a seguir, a seguir, a seguir. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recordemos,
Y cerremos en esta tarde diciéndole al Señor, Padre, gracias por lo que me regalaste respecto a cositas que de pronto las sabía, pero hoy me las recuerdas. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. Y Padre, queremos decirte, nosotros queremos todos los días tener una mejor relación contigo. Queremos, Señor, decirte gracias por esta tarde, porque hay cositas que tú nos recordaste en esta tarde. Señor, nosotros queremos estar en tu presencia, bendito Dios, las 24 horas del día. Enséñanos, Señor, cómo hacerlo. Enséñanos cómo descansar en ti. Enséñanos, Padre, cómo hacer, Padre, para tener esa llenura del Espíritu, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos enseñaste en esta tarde y por todo lo que nos continuarás enseñando. Gracias, Señor, el favor tuyo, Padre. El favor de Dios está en la vida de cada uno de nosotros. El favor de Dios está en cada una de nuestras circunstancias que declaramos que ese favor, Padre, es la victoria total, Señor, que necesitamos en esa área. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.